Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta teleentrevista por Canal TVU de la Universidad de Concepción. Seguimos conversando, analizando temas muy interesantes. En esta oportunidad vamos a hablar de un estudio que involucra a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, qué pasa con el empleo de los más jóvenes y cómo ha sido el impacto que ha sido duro, lo sabemos, que ha tenido la pandemia en el trabajo, sobre todo en el trabajo de los más jóvenes. Para eso nos acompaña Juan Carlos Ollanedel, director del doctorado en Educación y Sociedad, profesor titular de la Universidad Nacional Andrés Bello. Juan Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de poder presentarles los resultados de este estudio y principalmente responder algunas dudas y profundizar algunas de los temas más importantes. Muy bien, comencemos. A ver, se hizo una encuesta que se llama o se llamó Bienestar, Trabajo y Familia, que elaboró en conjunto la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UNAV y la Araucana. A ver, ¿en qué consistió ese estudio, el muestreo y cómo nace la idea de hacerlo? La idea nace a partir de una serie de reuniones que hemos tenido con la Araucana para establecer algunos lazos de colaboración más férrea. Y partimos desde una situación bien simple. Fue en lugar de pensar cómo planificar una colaboración desde nuestros asientos en Santiago, fue por qué no le preguntamos a las personas o le preguntamos a los trabajadores, a los trabajadores afiliados a la Caja de Araucana, qué les pasa o cuáles son los problemas que han tenido. Mi grupo de investigación tiene una larga trayectoria en temas de bienestar y salud mental, y a partir de eso les propusimos la noción de que quizás valía la pena mirar los efectos de la pandemia, cómo la pandemia había afectado en especial a los trabajadores asociados a la caja de compensación. Esa es la génesis del problema, y en la medida que implementamos el estudio nos fuimos dando cuenta de una serie de otros elementos que por supuesto no estaban pensados, pero la idea básica de por qué hacer el estudio nace desde allí, desde que empezamos a colaborar con la Araucana y decidimos primero ver cómo estaba o cuál es el estado de situación para iniciar un proceso de colaboración conjunto a posteriori. Lo que hicimos fue diseñar un instrumento. Nosotros tenemos una trayectoria como equipo de investigación de más de 15 años, y a partir de eso empezamos a tomar algunos de los instrumentos principales, donde medimos, por ejemplo, depresión, donde medimos bienestar subjetivo, que para nosotros es el elemento principal, que es la percepción de qué tan bien estás con tu vida. En general, los estudios del bienestar tienen como dos variantes, emociones y un componente cognitivo, y nosotros trabajamos con este último. Y lo que vemos es una cosa tan simple, es qué tan bien te sientes con tu vida y con determinados aspectos de tu vida, con tus relaciones personales, con tu salud, y eso lo hemos visto en diferentes grupos a lo largo del ciclo vital. ¿Por qué es importante investigar esto? Porque las personas con mayor bienestar viven más, funcionan mejor, tienen mayores habilidades prosociales, o sea, tienen mayores actitudes prosociales, y básicamente, si tú te sientes bien contigo, en general es porque reflejas que tu entorno y tu vida está bien. Y por tanto funcionas mejor, ganas más plata, y eso controlando tiempo, ganas más plata, te consiguen mejores empleos, tienes mayor autoeficacia, te sientes más capaz de hacer cosas. Y en contrapartida, tienes menores síntomas declarados, por ejemplo, de trastornos ansiosos, depresiones. O sea, es un muy buen indicador de que las cosas van bien. Sí, Juan Carlos, entrevistaron a más de 3.000 personas, definamos el número, a ver. Mira, en la encuesta originalmente ¿Sí? se envió a través de las bases de la Araucana, y eso fue muy potente, y es un espacio de colaboración que esperamos seguir manteniendo. Así como nosotros hacemos encuestas regularmente, y tenemos tasas de no respuesta muy altas, la caja envió a una base de datos propia, que tiene personas de todo el país, de alrededor de 300.000 personas. De esa base, nosotros tuvimos un total de respuestas base de 5.800, que son a quienes iniciaron la encuesta. Después tuvimos un total de personas que no contestó todos los ítems de la encuesta, de alrededor de 4.500, y tuvimos una base final
de personas que sí contestaron toda la encuesta, de alrededor de 3.560 o algo, que es lo que está reportado en el informe. Pero 3.540, sí. exacto. Entonces tú lo que tienes generalmente en todos los estudios que son online, incluso en los estudios cara a cara, porque no todas las personas responden todas las preguntas. Usualmente al final de la encuesta tú tienes una mayor tasa de no respuesta. Entonces, lo que tienes siempre en estudios online es una gran proporción de personas que inician la encuesta, pero avanzan una o dos preguntas y la dejan votar. Luego tienes una proporción de personas que te hacen más o menos la mitad, o entre un cuarto y la mitad del estudio, y luego tienes aquellos que lo terminan. Sí. Acá tuvimos una encuesta, tuvimos un N que para los estudios que nosotros hacemos regularmente es muy grande, en términos de personas que contestaron la encuesta completa, y eso habla también de la calidad de las bases de datos de la caja. Sí. Juan Carlos, a ver, desmenucemos lo que arrojó este estudio, porque sabemos que es muy interesante. A ver, ¿qué podemos destacar en primer lugar? En primer lugar, yo diría que nos dimos cuenta, y esto es lo que nosotros sabemos. Nosotros sabemos que en general la literatura y los estudios que hemos hecho en Chile nos indican que son aquellas personas más pobres los que lo pasan peor, que son las mujeres las que lo pasan peor y que son los adultos mayores los que lo pasan peor. En general el bienestar es una curva, es como una U invertida. Entonces, los jóvenes lo pasan bien, los adultos mayores lo pasan mejor, y los que están todos jodidos en el medio, o los que tienen un menor en niveles, o reportan menores niveles de bienestar, y de hecho lo resignifican, son los adultos jóvenes, entendamos entre 30 y 40 años. Ellos son el grupo que ve la vida más difícil, principalmente porque sus fuentes del bienestar están asociados al mercado laboral. Usualmente en el ciclo vital los determinantes del bienestar pasan desde las relaciones de los amigos, primero la familia, sí, luego los amigos, luego lo que están logrando en la vida, que está ahí la satisfacción con lo que estás consiguiendo en la vida, y finalmente en los adultos mayores la salud. Pero nos pasó algo bien extraño, que cuando empezamos a analizar los datos, nos dimos cuenta que los jóvenes tenían niveles de bienestar mucho más bajos que el resto de la población. Y eso no lo esperábamos. Y a partir de ese punto empezamos a entender o a tratar de diferenciar en diferentes niveles qué pasa con los jóvenes. Y estamos hablando de trabajadores entre 18 y 35 años, que son justamente todavía están, de acuerdo a la literatura, en este espacio de la U alta, en el espacio de mayor bienestar. Sí. Y claro, al principio pensamos que había un problema con los datos, por supuesto, uno siempre parte desde ahí, cuando la hipótesis no justifica lo que estaba acostumbrado a ver. Y luego, y acá fue muy interesante la colaboración porque que tuvimos con la caja, porque esto lo discutimos y no había pasado con otras instituciones. O sea, hemos tenido colaboraciones de largo rato con empresas, pero acá nos tocó un espacio donde además las contrapartes institucionales sabían de lo que estaban hablando. Entonces, fue bien entretenido porque empezamos a aparecer o a desarrollar hipótesis de trabajo en conjunto. Y eso también fue Carlos, inusual. Sí, acá tengo algunas cifras de lo que ustedes resumieron. En el apartado de la encuesta correspondiente a la satisfacción vital, este grupo, el de los jóvenes, presenta diferencias significativas. Un menor nivel que el resto de la población. En una escala de 0 a 10, los trabajadores de 18 a 25 años y de 26 a 35 alcanzan 6,8 puntos y 7,1 respectivamente, frente al resto de los grupos etarios que se ubican por sobre el 7,8. De hecho, eso es bien extraño. Nosotros, esa es la escala Cantril, que va de 0 a 10 y que básicamente lo que tú preguntas es de 0 a 10, donde 10 es tu vida ideal y 0 es la peor vida posible, donde te ubicas. Y claro, lo que nosotros sabemos, y el baremo para Chile está alrededor en 7,8. ¿Qué significa esto? Lo interesante de esta escala no es si tú estás más arriba o si tienes mayor bienestar, porque en las escalas de bienestar existe un sesgo que se llama sesgo del optimismo vital, que uno siempre cuando piensa la vida hacia atrás, porque esto, cuando tú piensas que tan satisfecho estás con la vida, rememoras cosas, y por eso es una escala cognitiva, uno tiende a sobreestimar y decir que está más feliz. El problema, y de hecho por eso se utiliza esta escala o esta pregunta en particular, es porque aquellos que te dicen que no están bien o que están significativamente más abajo de la media poblacional, de verdad no lo están pasando. Ahora,
Sí, mira, lo hemos visto en la educación. Hay casos de violencia escolar tremendo. Hay muchos que dicen que eso siempre ha existido, pero ahora hemos tenido una mayor denuncia o exposición de los mismos. Algo pasa con los niños y los jóvenes. Y ahora, entrando a la edad de los trabajadores jóvenes, al parecer lo están pasando súper mal, tratando de interpretar el fenómeno. ¿Qué crees tú que está pasando? ¿Es el impacto de la pandemia, la soledad, esta vida exigente, el perder el empleo y después tratar de recuperarlo? ¿O es de todo un poco? Ahí tocaste varios puntos que son importantes y que creo que tienen que ver con los procesos de construcción de identidad de las personas. En general, cuando los estudios del bienestar están asociados a dos cosas, a la construcción de identidad y a la salud mental, que son como los dos espacios en juego. Entonces, lo primero es, y esto fue una conversación que salió ahí con el grupo de la gente de la Araucana, fue como, de repente estábamos conversando y nos acordamos de nuestras vidas, como ustedes quisieron cuando salieron de la universidad, por ejemplo. Después de la universidad, la gente de nuestra generación se iba a vivir solo cerca del trabajo y empezaba a generar una identidad de trabajador, te iba con los colegas después de la pega, Sí. y básicamente conocía ahí lo que significaba el tercer tiempo, ¿cachai? Entonces, básicamente tenía una vida y una identidad que te reafirmaba como Era como adulto independiente. una experiencia universitaria, una experiencia de estudio. Claro. Sí. Y luego de eso tenías en el proceso de convertirte en trabajador, tenía un proceso de socialización como trabajador, que son todos esos códigos que no se dan en el espacio de trabajo solamente, sino en lo que pasa fuera del espacio de trabajo. Que es irte a tomar una bebida, una cerveza con un colega, conversar después de la pega, o incluso reírte el jefe, ¿cachai? Que son cosas que te permiten afianzar Muchos tu empiezan identidad a como pololear, trabajador. Por conocen, supuesto. como la vida misma, sí. Pero esta generación, y por cierto, eso asociado a expectativas de crecimiento laboral, de independizarte financieramente de forma más seria, de comprarte una casa. ¿Cachai? Si nosotros pensamos en nuestra generación alcanzó a tener casas, a pesar de que se fueron cada vez achicando más. Pasamos de los departamentos de 3 dormitorios de nuestros padres a los estudios y a los departamentos de un ambiente Sí. o de un dormitorio. Pero sí eran pagables y sí eran posibles en el marco también de un mundo con tasas de interés bajas, con empleos relativamente estables, pero esta noción de sentirte trabajador, de salir de tu casa, ir a una oficina, socializarte como trabajador, tener un proyecto de vida asociado a eso, es algo que en la pandemia, en el caso de los trabajadores jóvenes, se desarmó un poco, porque muchos trabajadores jóvenes nunca han salido de su casa a trabajar. Sí, De claro. hecho, entonces, imagínate los colegas nuevos, yo soy sociólogo, tú eres periodista, imagínate los colegas recién salidos, han trabajado desde su casa todo este tiempo. Entonces, la identidad de hijo es algo que no han logrado quebrar para pasar o desarrollar una identidad de trabajador independiente. Sí, claro, y bueno, la pandemia nos trajo el teletrabajo y nosotros lo hemos constatado acá en otras conversaciones también. Se da esto de hablar que no me gusta el trabajo, que estoy chato, como dicen los jóvenes, que estoy sobrecargado, no me entienden, qué sé yo. Entonces, tiene que ver con eso que ya no hay una relación identitaria con la pega, por decirlo así, y muchos se quieren ir o lo ven como un tormento y se estresan, la salud mental mal, las licencias médicas. Y es que yo lo vería en dos niveles. Uno Ya. es el quiebre de identidad donde tú dejas de ser hijo o dependiente de alguien a ser trabajador independiente, donde tú te haces cargo de tus cosas, que en realidad es el mismo ciclo que se vivía a lo largo de los años, o a lo largo del ciclo del avance de la civilización, por lo menos de la civilización occidental, que es que básicamente las personas se van individuando o van pasando de ser desde grandes clanes a familias más pequeñas hasta individuos capaces de desarrollarse por sí solos. Pero en esta generación eso está limitado. Entonces, al menos en estos últimos 3 años no han tenido el espacio de convertirse en trabajadores independientes y tener espacio fuera de la casa. Y ahí hay un desafío. Y ese el primer desafío es, y que no tiene que ver solamente con que la gente vuelva a la oficina, sino que tiene que ver con que la gente desarrolle su identidad como trabajador, porque es bueno tener una identidad de trabajador, porque te permite desarrollar tu autonomía. Ese es un primer punto. Y la segunda es justamente el hecho de que al no tener estos
espacios de quiebre y tampoco contar con las competencias familiares necesarias por lado y lado, o sea, por parte de quienes tienen que desarrollar esta identidad que no han podido desarrollar y por otro lado, por el lado de las familias que no les han podido facilitar el apoyo para esto, es que los profesionales jóvenes o los trabajadores jóvenes que trabajan desde su casa siguen siendo los niñitos. La mamá les alega porque no hacen, porque no hacen la ayuda en las labores domésticas, ¿cachai? Cuestión que está bien, ¿cachai? Pero sin embargo, no existe este quiebre de identidad porque los chicos ahora consuman un doble rol. Siguen siendo hijos, siguen teniendo que cumplir con algunas actividades domésticas que son necesarias, pero además no han desarrollado su capacidad de autonomía laboral. Sí, ¿tú crees que para pasar al empleo de las mujeres, tú crees que con estas libertades que estamos teniendo ahora, en que las cifras del COVID han bajado, el retorno de trabajadores al lugar físico puede redundar en una mejora en esa experiencia y en esa identidad y en esa convivencia y en que yo sea un poquito más feliz? Es de esperarlo, porque cuando uno no está feliz o cuando uno tiene una alta recarga, de hecho, Sí. uno de los temas que vimos también fue la relación trabajo-familia, porque intuíamos que podrían haber problemas familiares a partir del quedarse tanto en la casa, sobre todo en el caso de las mujeres, que asumieron un doble rol de trabajadora y básicamente de quienes más básicamente mantienen el hogar de forma más brutal que antes, porque antes por último los niños iban al colegio. En este caso además tenían la carga de doble tarea doméstica, más el trabajo a distancia. En algunos grupos sociales el teletrabajo es muy bueno, en otros, sobre todo, no te permite disociar la identidad y significa más carga laboral. Más carga laboral significa también más carga mental. Y esa carga mental, nosotros los humanos, no agregamos valor con las manos, salvo que sea un artesano muy específico o un mecánico muy específico, sino que agregamos valor con nuestra capacidad pensante. Los robots hacen las cosas mejor que nosotros, las máquinas hacen las cosas físicas mejor que nosotros. Pero cuando nosotros no somos capaces de mantener nuestra salud mental y nuestra capacidad de crear nuevas cosas o de resolver problemas o de relacionarnos, porque hay personas cuyo trabajo es relacionarse, como nosotros, ¿cierto? Como la gente que trabaja en venta, o como la gente que trabaja en cualquier tipo de servicio. Cuando somos capaces de tener nuestra salud mental en buen estado, nuestra performance laboral también disminuye. Sí. Y cuando eso en ambos lados, puedes terminar en un espacio que es más complicado, que es el burnout. Y cuando tú te quemas por el trabajo, ocurre lo que tú dices. La gente se quiere ir del trabajo, la gente tiene que recurrir a licencias médicas porque su salud mental no está bien, y cuando un trabajador cae con una licencia médica, el resto de los colegas tiene que dividirse el trabajo, y finalmente termina toda la organización quemada. Y eso sí que es una espiral muy dañina. Entonces, prevenir es crítico. Entonces, y uno puede prevenir en dos niveles, como te decía, entregándole capacidad a la familia, entregándole capacidades a la persona que está en este trance, y también desarrollando capacidades en las organizaciones. Imagínate lo que... Sí. Último punto ahí. Imagínate lo que pasó con la vuelta a las escuelas, con el regreso a las escuelas. El tema del alza de la violencia escolar son temas relacionales. Y cuando tú no preparaste a la escuela para volver, porque los niños estuvieron encerrados 2 años, y ahora los volviste al colegio, tienes problemas relacionales que no estaban ahí. ¿Por qué? Porque los niños están mucho más asociados a su familia y menos con los compañeros. Y que necesitas volver a estructurar la escuela como una institución capaz de moderar o resolver esos conflictos. Si no fuiste capaz de entregar las competencias, te encuentras con lo que te encuentras ahora. Ahondemos un poquito en lo de las mujeres. Bueno, lo mencionaste, tuvieron que ser trabajadoras, ser mamás, y muchas se vieron sobrepasadas. Y uno lo conversa con sus familiares que trabajan, con sus amigas. No, prefiero estar en el trabajo 1000 veces porque esto fue demasiado. ¿Servirá como lección? ¿Qué te parece eso? Es que piénsalo de esta forma. Las mujeres siempre cumplen un doble rol. En realidad todos cumplimos un doble rol en la medida que participemos, en la medida que somos familia, en realidad. Porque si no, las familias requieren un equilibrio súper delicado de división del trabajo doméstico, que es gigantesco. Y entonces, en ese sentido, a las mujeres en general les tocó en esta vuelta perder su identidad de trabajadora, volver a la casa,
Además, los temas de limitaciones también para conseguir apoyo doméstico fueron críticas en este tipo, que fue básicamente la restricción a la movilidad. Entonces, muchas mujeres efectivamente sufrieron una carga de trabajo brutal. Y eso no se pasa con unas vacaciones. No se resuelve con que tú estés 3 días tranquilo y se te resolvieron los 7 meses de cansancio mental que tuviste. Y eso es algo que requiere, esto es como, piénsalo de esta manera, esto es como subir un cerro. Tú subes un cerro hoy día, subes un cerro mañana, subes un cerro mañana, pero después lo que tienes que hacer es simplemente caminar una calle. Entonces tú sientes que vas perdiendo fuerza sistemáticamente, porque estás acostumbrado a un ritmo tan alto, y te acostumbraste a un ritmo tan alto y sobreexigiendo sin una preparación previa, que lo que tienes es un cansancio acumulado de mucho tiempo. Entonces la gente que está volviendo al trabajo probablemente, y ese es un riesgo, cuando uno tiene mucha carga mental, tiene atajos para poder sacarse esa carga mental. Y los atajos son caer en consumos problemáticos, por ejemplo. Entonces ahí también hay un riesgo de salud mental, de salud pública. Oye, Juan Carlos, acá en otro ítem dice respecto al rol del empleo. El estudio también muestra diferencias significativas según los distintos rangos de edad, donde las menores valoraciones las tienen los trabajadores entre 18 y 35 años. En particular, se aprecia una baja satisfacción con el empleo, principalmente en aspectos salariales. Qué importante, seguramente lo principal para muchos, no para todos, porque hay otros que consideran que también hay otras variables, pero vaya que el ingreso económico en los tiempos en que estamos sirve. Y de reconocimiento en el trabajo, lo de los sueldos y el reconocimiento de quién, de mi jefe, de la sociedad, de quién. Conocimiento del jefe directo, eso se refiere a que mi opinión es considerada en mi lugar de trabajo. Ese es el ítem de la pregunta. De hecho, ahí Francisco, vuelvo al punto. Y esta fue una conversación que, como te decía, pasó cuando estábamos presentando los primeros resultados dentro del grupo de los directivos de la caja. Y salió la idea de miremos nuestra propia vida. Entonces, cuando nosotros salimos de la universidad o aquellos que venían de estudios técnicos empezaron a trabajar, uno tiene un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida usualmente implica me voy a cambiar de casa más cerca del trabajo, idealmente en algún momento me voy a comprar una casa, me voy a comprar un auto. Pero ¿qué pasa? Que en el intermedio el mundo cambia y los precios suben. Ocurre lo que vimos. Ocurre que el kilo de pan que costaba 700 pesos ahora cuesta 1.500. Ocurre que las restricciones o el alza de las tasas de interés, por mucha buena intención que hayan tenido los legisladores al momento de aprobar una serie de políticas, finalmente terminaron en que la idea de la casa propia está lejos de los trabajadores jóvenes que como lo estuvo haciendo en nuestra generación. Yo tengo 39 años, entonces entre aquellos que estábamos entre 30 y 40, tuvimos efectivamente mucho más acceso que lo que van a tener los chicos que están hoy día entre 25 y 30 años. Principalmente porque nosotros vimos tasas de 2. Vimos tasas hipotecarias de 2 y pudimos comprar un departamento. O pudimos endeudarnos a precios razonables. Los chicos de ahora no van a tener eso. Y además están en un escenario donde, imagínate, la pandemia redujo los trabajos, redujo las oficinas, mandó un montón de gente hacia la casa con temas de teletrabajo, y esos trabajos probablemente no vuelvan, se queden en las casas. Lo vi en un par de empresas y organizaciones que redujeron, por ejemplo, sus plantas administrativas. Pero hay una base racional y hay una base racionalidad económica detrás de todo esto. Los jóvenes que están trabajando tienen efectivamente menor poder adquisitivo que el que tuvimos nosotros frente al mismo puesto y al mismo salario. Ahí es súper racional. Lo mismo con el tema. Pero ahí hay un desafío para el mercado laboral, para la autoridad, con políticas públicas, como no solamente recuperar empleo, sino que cómo reencantar a los trabajadores. Pasa mucho por la salud mental, que se atienda. Ese es un punto que creo que es importante y que está súper escondido en esta discusión. Que es primero, a nosotros nos llamaron la atención los resultados. Pero nosotros, como te decía, esperábamos ver que esto fuese hombres-mujeres. Y principalmente en las mujeres y el regreso al empleo. ¿sabes?
Por eso miramos relación trabajo-familia, porque como en general nosotros miramos ahora todo con una visión de género, era para nosotros importante. Pero nos dimos cuenta que acá además hay un tema generacional, y eso te pone un segundo problema encima, que yo creo que es el elemento central que nosotros sacamos de esto, que es el tema de la sustentabilidad de la organización. Sin trabajadores jóvenes, no tienes posibilidad de seguir aumentando o de tener una carrera institucional. Si tú no tienes trabajadores que puedan tomar el testigo de aquellos que se van a jubilar, o aquellos incluso trabajadores que fallecieron en el marco de la pandemia, saca tu empresa. Entonces, es tan simple que si no consideramos o no generamos estrategias para vincular trabajadores jóvenes, generar programas de trainee, y básicamente generar el flujo ascendente de carrera organizacional, lo que vas a tener es una rotación permanente de personas. Y salvo que tú te dediques, o salvo que tus trabajadores sean muy intercambiables, y en el mundo que estamos, cada vez los trabajadores son menos intercambiables porque requieren funciones más especializadas, problemas como este lo que ponen en riesgo es la sustentabilidad de la organización. Y ahí sí que hay un problema grande. O sea, piénsalo de esta manera. Las empresas se tecnifican y invierten en mayor tecnología porque justamente esto presenta oportunidades para hacer eso. Pero necesitáis personas finalmente que gestionen esas tecnologías. Sí, claro. Y si esas personas tienen bajos niveles de salud mental, están poco satisfechos, están pensando permanentemente en qué van a hacer después, porque no ven futuro en esta organización, lo que tú tienes es alta rotación laboral y tienes baja satisfacción con todos los indicados. Si tú miras empresas exitosas hoy día, como Betterfly, que está posicionándose en algunas cosas, o las startups chilenas, te muestran es un camino, de, esto es interesante, esto estamos preocupados, tiene sentido más allá del mero trabajo. Entonces, hay varias organizaciones que están tratando de avanzar en ideas de esa línea. Lo que tú ves es, finalmente, a ver, lo siento más simple, lo que los trabajadores jóvenes necesitan es un camino que les diga, mira, para allá va esta cuestión y puede ser mejor. ¿Sabes? No estar buscando permanentemente una salida del lugar donde están. Y si tú avanzas en ese espacio, no, o sea, lo que estás haciendo es básicamente darte vuelta en círculo. Y eso sí que es un problema. Si no hay un proyecto de vida asociado al trabajo, el trabajo deja de tener sentido. Juan Carlos, por último, y yo sé que la pregunta es compleja, porque, a ver, ¿qué está primero? ¿La satisfacción laboral para yo tener luego una satisfacción familiar, o la satisfacción familiar para yo ir feliz a trabajar? Mira, esa pregunta justo sí te la puedo contestar. Mira, hicimos un estudio longitudinal con unos colegas, con Jesús Unanue, con Wenceslao Unanue, son grandes colegas uno está en la Universidad Andrés Bello, otro en la Universidad Adolfo Ibáñez, y otros colegas, y pudimos ver la relación longitudinal, o sea, en 3 tiempos, entre satisfacción laboral y satisfacción vital. ¿Y sabes qué? Se refuerza. La satisfacción laboral, si tú aumentas la satisfacción laboral, te va a aumentar la satisfacción vital, y posteriormente esta relación te va a aumentar también la satisfacción laboral. Y viceversa, la satisfacción vital o la alta satisfacción vital influye y mejora la satisfacción laboral, y también a su vez posteriormente mejora la satisfacción vital. Van juntos. Entonces puedes tener un círculo vicioso o un círculo virtuoso. El tema es que en algún espacio tienes que partir. Entonces, y en ese sentido, la alianza que tenemos con la caja va en esa línea. Nosotros sabemos que no les podemos arreglar la vida a la gente en la casa, pero al menos en el espacio de las empresas socias veamos cómo logramos, con evidencia, apoyar los procesos de retorno al empleo, apoyar también este proceso de construcción de futuro, de visión de futuro para los trabajadores, porque si no logras generar un sentido de que esto tiene sentido para algo, no hay razón alguna para que las personas sigan estando allí. Y ese es el elemento central. Algo hay que hacer, el diagnóstico está claro. Interesante el estudio, del cual hemos compartido algunos de sus principales resultados con Juan Carlos Ollanedel, director del Doctorado de Educación y Sociedad de la Universidad Nacional Andrés Bello, que
hizo justamente este trabajo en alianza con la Caja de la Araucana, pero esto se puede extrapolar a otros trabajadores de otros rubros, qué sé yo, porque creo que ahí está lo interesante ya de esta encuesta, que probablemente lo que ustedes descubrieron acá de 3.540 muestras definitivas perfectamente puede ser lo que está sucediendo a lo largo de todo el país. Y hay una cosa importante, que las cajas de compensación se parecen a Chile. En términos de que tienes personas de todas las regiones, tienes personas de todos los niveles de ingresos, Sí. y esto también fue un descubrimiento, o sea, porque son muestras de trabajadores, y como te decía, lo más valioso para nosotros, además de los insights que pudimos tener con los colegas de la caja, que fue una colaboración de verdad muy útil, que no me había tocado hacer, yo consultoría por varios años, pero esta vez efectivamente tenía contraparte, y eso siempre se agradece, es que efectivamente la caja se parece a Chile. Las bases de datos que tienen se parecen y además la gente les contesta, que eso ya es otro cuento, que nosotros nos hacemos encuestas regularmente y no siempre nos contestan todos. Acá No, pero mira, tuvimos una. sí, Adelante. varias cosillas que dijiste, la hemos visto acá, en la región del Biobío, en todos los programas periodísticos que tenemos, donde hablamos de empleo, hablamos de economía. Nosotros acá estamos afiliados a otra caja muy conocida, me imagino que Claro, también sí, claro. se pueden extrapolar perfectamente los resultados. Así que te agradezco, Juan Carlos, por esta conversación. Gracias, Francisco. Sí, chao. Chao.